Hola, bienvenidos. En esta sesión hablaremos acerca del análisis de movimiento de la mano. Para empezar, recordemos que la mano está conformada por 4 articulaciones. Las articulaciones carpo-metacarpianas, que básicamente unen el carpo con los metacarpos y tiene poca movilidad. En el caso de las articulaciones metacarpofalángicas, van a ser aquellas que unan a los metacarpos con las falanges y cuya unión va a funcionar como una especie de bisagra. Dato agregado, las articulaciones metacarpofalángicas del pulgar van a presentar 2 huesos sesamoideos que van a impedir el roce entre las estructuras de este complejo para realizar los movimientos. Por otro lado, tenemos a las articulaciones interfalángicas proximales que van a resultar de la unión entre las falanges distales y las falanges intermedias a través de una articulación de tipo gínglimo. Y por último, vamos a encontrar a las articulaciones interfalángicas distales que resultan de la unión entre nuestra falange intermedia y la falange distal. Ojo aquí, en el caso del pulgar, solamente se va a identificar una articulación interfalángica. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver las articulaciones mencionadas. En este caso, todo este segmento que estoy marcando con color rojo constituye las articulaciones carpo-metacarpianas. Después acá tenemos a las articulaciones metacarpofalángicas. A continuación tenemos a las interfalángicas proximales. Y tenemos hasta acá a nuestra articulación interfalángica distal. Nótese la última aclaración que se hacía en el segmento anterior, donde se mencionaba que en el pulgar solamente existe una articulación interfalángica, no hay interfalángica distal ni proximal. Como hemos visto en temas anteriores, todas las articulaciones tienen elementos de coaptación pasiva y de coaptación activa. En relación a las articulaciones que conforman a la mano, pues no son la excepción. Por ejemplo, en las articulaciones metacarpofalángicas vamos a encontrar 2 elementos de coaptación pasiva. Van a contar con una cápsula articular que observas en este momento con color azul y ligamentos que se van a encontrar a ambos lados de la articulación, que van a ser los ligamentos colaterales. Ahora los puedes ver señalados en color azul. En tal caso, las cápsulas articulares rodean toda la articulación. Son laxas. Cuando nosotros realizamos el movimiento de extensión de los dedos, la parte dorsal de estas cápsulas articulares se distiende y la porción palmar de la cápsula articular queda en tensión. Algo similar ocurre con los ligamentos colaterales, ya que estos se van a encontrar, como ya decíamos, a ambos lados de la articulación, y cuando realizamos el movimiento de flexión, los 2 ligamentos van a quedar tensos, mientras que cuando realizamos el movimiento de extensión, ambos se van a distender. Prácticamente eso lo puedes observar en la imagen B, es la dinámica de las cápsulas articulares, mientras que en la imagen B se presenta la movilidad o la dinámica que siguen los ligamentos colaterales. En apariencia, las articulaciones metacarpofalángicas podrían resultar muy frágiles dado su tamaño, constitución y función. Sin embargo, como ya vimos, cuentan con una cápsula articular y con ligamentos colaterales. Además de eso, cuentan con un conjunto de elementos de coaptación activa que podemos observar en esta imagen. Con el número 1 podemos ver al tendón de los músculos lumbricales. Más adelante hablaremos acerca de su función. En el caso de los números 2 y 3, estos nos están indicando que a ambos lados de la articulación vamos a encontrar los tendones de los músculos interóseo superficial y
el músculo interóseo profundo respectivamente. Con el número 4 vamos a encontrar representado en esta imagen a nuestro ligamento colateral de la articulación metacarpofalángica. El número 5 y el número 6 van a estar representando las expansiones del músculo extensor de los dedos. En este caso, el número 5 es el tendón del extensor de los dedos como tal, mientras que el número 6 representa una banda tendinosa que recorre a la falange de manera sagital y corresponde también o nace de lo que es el extensor de los dedos. Con los números 7 y 8 podemos identificar las proyecciones de los músculos interóseos superficiales. En este caso, el número 7 representa una especie, o más bien forma una especie de puente que pasa por encima del tendón del extensor largo de los dedos en la región dorsal de la falange, que se llama cincha de los interóseos. Mientras que el número 8 se va a encargar de estar representando una expansión de los tendones de los interóseos que se va a estar fusionando con lo que es el tendón del extensor de los dedos, justo por delante de la cincha que yo mencionaba anteriormente. Con el número 9 vamos a encontrar al ligamento transverso profundo metacarpiano o ligamento metacarpiano transverso profundo. Este va a envolver a la articulación y finalmente los números 10, 11, 12 y 13 tienen que ver con los elementos de coaptación en la región palmar de la mano. El número 10 representa a las poleas de los flexores, que son una pequeña porción de tejido conectivo con forma de túnel, donde vemos que en el interior van a estar pasando los tendones del flexor superficial y flexor profundo de los dedos. Más adelante también hablaremos cuál es la función de estos dos, de estas poleas que permiten el paso de dichos tendones que están representados con los números 11 y 12. Y ya por último, el número 13 está representando al cartílago articular que existe entre las dos superficies óseas que conforman una articulación metacarpofalángica. En cuanto a las articulaciones interfalángicas, al igual que las metacarpofalángicas, van a contar con una cápsula articular y aparte de eso también van a contar con ligamentos colaterales. En este caso, los ligamentos colaterales de estas articulaciones van a presentar unos pequeños refuerzos tendinosos que se van a orientar hacia la cara palmar de la falange, que se van a conocer como quiasmas tendinosos o bien como ligamentos cruciformes. Más adelante hablaremos de la función que tienen estos ligamentos cruciformes junto con las poleas que mencionaba con anterioridad, porque van a ser útiles para fijar a los tendones del flexor superficial y profundo de los dedos. Debido a las relaciones anatómicas que hemos platicado hasta el momento, la International Federation of Societies for Surgery of the Hand delimita 4 zonas en la cara palmar de la mano para establecer la relación de los músculos que se encarguen de flexionar a los dedos de la mano. En este caso, la zona 1 va a corresponder a la región que se puede delimitar entre la mitad distal de la falange intermedia y la falange distal. En este punto solamente se va a encontrar el tendón del flexor profundo de los dedos.
La zona 2 abarca desde el cuello de los metacarpianos hasta la mitad proximal de la falange intermedia. En esta región encontraremos tanto a los interóseos como a los flexores. La zona 3 prácticamente corresponde a la palma de la mano, donde encontraremos a la aponeurosis palmar y además también encontraremos paso de los tendones del flexor superficial y profundo de los dedos, así como también a los lumbricales y a los interóseos. Y por último tenemos la zona número 4, donde vamos a encontrar prácticamente el espacio que se puede delimitar entre las eminencias tenar e hipotenar de nuestra mano. Gracias a esto podemos decir que para mover estas articulaciones contamos con dos grupos de músculos, uno intrínseco, en el cual vamos a encontrar a los interóseos y a los lumbricales, y un grupo extrínseco, donde vamos a encontrar a los flexores y extensores de los dedos. Comenzando por los músculos intrínsecos, tenemos en primer lugar a los interóseos. Como ya mencionamos hace unos minutos, estos presentan un tendón de inserción hacia la falange proximal. Se dice que también presenta inserciones que van de manera indirecta hacia la falange intermedia y a la falange distal. Esto obedece a la presencia de la cincha que describíamos hace unos instantes y a las expansiones de los interóseos que tienden a fusionarse con el tendón del extensor de los dedos. Ahora, estas expansiones directas e indirectas de los interóseos son relevantes porque mecánicamente el tendón directo que llega a la primera falange facilita el movimiento de flexión en la articulación metacarpofalángica, mientras que las expansiones indirectas que van hacia la articulación interfalángica proximal e interfalángica distal van a facilitar también el movimiento de extensión de los dedos. De igual manera, una propiedad que tiene el tendón directo de los interóseos es realizar los movimientos de separación y acercamiento de los dedos. La función de los músculos lumbricales no tiene tanta relevancia en el caso de la producción de movimiento. Sin embargo, la contracción de estos es importante en un sentido propioceptivo, es decir, van a ser músculos que ayuden a modificar la cantidad de fuerza que la mano puede ejercer al momento de realizar movimientos de flexión cuando sujetamos algún objeto. Por parte de los músculos extrínsecos tenemos dos sistemas, un sistema flexor y otro sistema que es el extensor. En el caso de los flexores podemos destacar que se conforma de dos músculos, el flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos. Ambos se van a encontrar en la región palmar de la mano. Y aquí es importante resaltar que la inserción del tendón del flexor superficial de los dedos se encuentra en la falange intermedia. Este tendón a ese nivel se encuentra bifurcado y va a permitir el paso del flexor profundo de los dedos, de tal manera que el tendón de inserción del flexor profundo de los dedos se va a proyectar hasta llegar a la base de la falange distal. Es decir, el flexor superficial de los dedos está perforado, como puedes ver aquí, para permitir el paso del flexor profundo de los dedos y así asegurar la fijación del mismo.
El sistema extensor básicamente se compone por el extensor de los dedos. Este músculo presenta 3 inserciones distales a nivel de las 3 falanges. Además, se acompaña de bandas sagitales, como ya lo mencionábamos, que van a rodear prácticamente a toda la falange y van a fijar a este tendón en el plano palmar profundo de la mano. Es importante recordar que además el tendón presenta las expansiones de los interóseos en su recorrido a través de las falanges. Debido a este conjunto de inserciones entre el interóseo y el tendón del extensor de los dedos, se ayuda de manera indirecta a la extensión de dichos segmentos. Ahora, para mantener fijos a estos tendones, principalmente en la cara palmar de la mano, existe un aparato fibroso que ayuda a mantener en posición a estos tendones en diferentes regiones de la mano. Este se va a conformar por la fascia palmar, que es una aponeurosis que se encuentra en el centro de la mano, un conjunto de vainas dorsales y palmares, que son elementos que van a permitir el deslizamiento de los tendones, un sistema de poleas fibrosas a nivel de las falanges, donde vamos a tener poleas que se califican como poleas anulares y poleas cruciformes. Estas poleas cruciformes van a ser las expansiones de los ligamentos colaterales de las interfalángicas. Este sistema de poleas es muy importante porque prácticamente impiden un deslizamiento excesivo de los músculos flexores cuando estos generan un mecanismo de contracción. Y finalmente, el aparato fibroso se va a complementar por el efecto de las cinchas de los interóseos que, como ya hemos mencionado, fijan al extensor de los dedos y lo dejan quietecito en su posición. Aquí podemos observar a lo que es nuestra aponeurosis palmar, que está conformada por diferentes fascículos. La están viendo de color azul. Prácticamente todo eso que acabamos de quitar son parte de esa aponeurosis palmar. Ahora, en color azul vas a estar observando precisamente a los sistemas de poleas que se estaban mencionando hace un instante. Las poleas en forma de como de túnel van a formar las poleas anulares, y las que tienen la forma de cruz pues son las poleas cruciformes. Además de eso, en esta imagen también podemos observar a las vainas tendinosas. En este caso de color azul, estás viendo precisamente las vainas tendinosas que se encuentran recubriendo o envolviendo a los tendones de los flexores superficial y profundo a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y de las interfalángicas. Sin embargo, si te das cuenta, también vamos a presentar vainas a nivel de la región carpiana. Entonces, estas vainas reducen la fricción o permiten el deslizamiento como tal de los tendones cada que estos se van a estar contrayendo. Y por otro lado, esta imagen presenta las proyecciones de las cintas de los interóseos, de las cinchas de los interóseos, que van a mantener fijo al tendón del extensor de los dedos. En movimiento podemos resaltar lo siguiente. Vamos a tener 3 movimientos de flexión asociados a la flexión de los dedos. Una flexión que es global, involucra a todas las articulaciones, una flexión de precisión y una flexión de fuerza. En el caso de la flexión global, es un movimiento que se produce por la acción de todas las estructuras flexoras. Como se puede ver en la imagen que tenemos en pantalla, la flexión inicia cuando el flexor profundo de los dedos actúa en la falange distal, iniciando la flexión de la articulación interfalángica distal. Posteriormente,
el flexor superficial de los dedos genera el movimiento en la falange intermedia, ocasionando la flexión de la interfalángica proximal. Mientras todo esto ocurre, las cinchas de los interóseos van a estar traccionando de la región dorsal de la falange para facilitar el movimiento de flexión. Finalmente, cuando la articulación metacarpofalángica se mueve, es por la acción del músculo interóseo que está generando el desplazamiento de este segmento. Cuando hablamos de una flexión de precisión, se denomina de esta manera porque el flexor profundo de los dedos va a transmitir más fuerza hacia la falange distal, aportando pues una mayor capacidad de compresión. Este ajuste de fuerzas o esta regulación de fuerza va asociado a la contracción de los músculos limbricales. Es de esta manera que se van a permitir movimientos de flexión más precisos y mucho más finos que involucren el funcionamiento de los segmentos distales de los dedos. En el caso de una flexión de fuerza, esta se va a producir por una mayor acción del flexor superficial de los dedos, que facilita el movimiento de la interfalángica proximal, permitiendo o generando movimientos más toscos, una pinza más gruesa, que permita precisamente tomar objetos grandes con la mano. La extensión de los dedos se debe a la actividad del extensor de los dedos. En ese sentido, vimos que la flexión ocurre desde el segmento distal hacia segmentos proximales. En el caso de la extensión, el movimiento es en un sentido opuesto. Inicia en las articulaciones metacarpofalángicas y concluye en las articulaciones interfalángicas distales. Como ya lo vimos, los ligamentos colaterales durante la extensión se van a encontrar distendidos, por lo que durante la extensión el elemento que limite o regule el movimiento de extensión van a ser las cinchas de los interóseos. Hasta este punto hemos hablado de los dedos en general. Sin embargo, hay que resaltar que el dedo pulgar es un elemento con patrones de movimiento distintos al resto de los otros 4 dedos. Podemos destacar que el pulgar está formado por 3 articulaciones: la articulación trapecio-metacarpiana, la metacarpofalángica e interfalángica del pulgar. Gracias a estas 3 articulaciones, el pulgar puede realizar movimientos de flexión, extensión, pronación, supinación, abducción y aducción. En este caso, la articulación trapecio-metacarpiana es un conjunto que tiene forma de silla de montar. Gracias a esto, es la articulación más importante del pulgar, ya que va a orientar al dedo en todos los planos de movimiento. En la imagen podemos apreciar los movimientos de esta articulación. La figura A nos está indicando los movimientos de flexión y extensión que son resultado de una traslación o un desplazamiento circunferencial con amplitudes de 25 y 35 grados respectivamente. En otro plano, es decir, en la vista lateral que presenta la figura B, muestra los movimientos de abducción y aducción que se pueden llegar a realizar en la articulación trapecio-metacarpiana, los cuales van a presentar amplitudes de 30 y 20 grados respectivamente. Finalmente, la articulación trapecio-metacarpiana realiza movimientos de pronación que van a ser inevitables debido a la forma de silla de montar que presenta esta articulación. Es decir, este movimiento siempre se va a presentar cuando nosotros estemos moviendo la articulación trapecio-metacarpiana.
La articulación metacarpofalángica del pulgar va a presentar forma elipsoidal. Esta articulación permite asegurar la pinza entre el pulgar y el resto de los dedos. Debido a esto, a esa forma elipsoidal, puede realizar movimientos de flexión cercanos a los 80 grados, una extensión nula, así como también una nula abducción y aducción. Sin embargo, se dice que esta articulación puede realizar movimientos de desviación radial de 20 grados y de desviación cubital de 10 grados. Esos movimientos se pueden ver representados en la figura que tienes en pantalla. Además, los movimientos de pronación en esta articulación, debido a la forma elipsoidal que tiene, van a ser sustituidos por movimientos de rotación de aproximadamente 20 grados. En cuanto a la articulación interfalángica del pulgar, aparentemente es la de menor relevancia del dedo, ya que ésta únicamente va a realizar movimientos de flexión de 90 grados, extensiones, abducciones y aducciones son movimientos nulos y genera una rotación aparente, casi despreciable, de 5 grados. Por todo esto, podemos decir que los movimientos que se generan en el dedo pulgar son la resultante de los movimientos en estas tres articulaciones, como si se tratara de una serie de eslabones. Entonces, de manera global, podemos hablar de movimientos de flexión, abducción y pronación en nuestro dedo pulgar. Entonces, el movimiento de flexión de pulgar es el resultado de un movimiento de flexión, pronación en la articulación trapecio-metacarpiana más la flexión, inclinación radial y pronación de la metacarpofalángica del pulgar y finalmente la flexión de la interfalángica distal con su aparente pronación. Por otro lado, el movimiento de abducción del pulgar va a ser el resultado de la abducción y pronación de la trapecio metacarpiana más la inclinación radial de la metacarpofalángica y la articulación interfalángica en una posición prácticamente neutra. Y finalmente la pronación global, es decir, la oposición del pulgar, es el resultado de hacer pronación en los tres segmentos y la amplitud de movimiento que se dice que puede llegar a tener nuestro pulgar en oposición es aproximadamente de 115 grados, de los cuales la trapecio metacarpiana aporta 90 grados de pronación, la metacarpofalángica aporta 20 grados, mientras que la interfalángica aporta sus 5 grados aparentes de pronación. Y pues con esto concluye el tema de muñeca y mano. Espero que haya sido de tu agrado y nos estaríamos viendo en la próxima sesión. Bye.